Bienvenidos a Noche de Brujas, amigos del misterio, un programa dirigido y presentado por Tony Bauza, sanitario, experto en hipnosis clínica e investigador de campo de lo paranormal. Acompañando en los mandos, contamos con la bruja blanca y terapeuta psicofísica Carol Senders. Esta emisión se retransmite por Radio Televisión Baleares España, canal YouTube 3 en 1 Productions y RAC Mallorca 89.2 FM. Empezamos. Muy buenas noches, días, tardes, depende de en qué parte del mundo nos estén escuchando. Hoy, Carolina, vamos a hablar de un tema muy interesante. El título es Juicio Final, el día del juicio final. Tiene un trasfondo teosófico y la persona a la que vamos a entrevistar ha hecho un trabajo que hemos tenido el placer de leer y analizar sobre ello. Estamos hablando de Juan Ramón González Ortiz. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Estamos muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy amables. Juan Ramón, ¿podrías hacernos una presentación de ti, una pequeña reseña biográfica o de aquello que tú consideres que sea más comunicativo hacia los demás? Actualmente soy profesor, me prejubilé hace 2 años. Yo era profesor de enseñanza secundaria, daba clase de filosofía y latín. Ya sabéis el desastre de la enseñanza, totalmente desanimado y harto, me prejubilé hace 2 años y me dedico, pues como que dice, a mis actividades. Muy de joven fui alpinista. Tuve la inmensa suerte de hacer escalada en el Himalaya con 22 años. En aquella época yo era ateo, comunista, para mí no existía el espíritu, pero aquel viaje que hice a Cachemira fue poderosísimo. Estuve en Cachemira, lugar que ahora está prohibido al turismo. Conocí aquello que se llama el pequeño Tíbet, el Ladakh y el Zanskar. Conocí lo que es el budismo tibetano en su versión más recóndita, puesto que yo estuve el segundo año que se autorizaron las visitas. Y entonces poco a poco empecé a cambiar. Después tuve una segunda experiencia muy fuerte en mi vida, que fue la de ser padre, que me imagino que lo comprenderéis. Y finalmente la tercera experiencia fuerte en mi vida fue la filosofía, que es lo que me ha traído a vuestras manos para hablar de ese tema tan importante y que está en la mente de todos. La filosofía es el marco de referencia epistemológico de prácticamente todo el conocimiento universal. Sí, y de la propia ciencia. Sí. Pero en tu escrito hablas de teosofía. Sí. Dios, sabiduría, amor a la sabiduría, a Dios como conocimiento. ¿Cómo podríamos interpretar lo que es la teosofía? La teosofía, Tony, no es nada más, es simplemente el budismo esotérico, es el budismo esotérico liado con toda la tradición occidental de esoterismo, o sea, con el pitagorismo, con el gnosticismo, con la alquimia. La teosofía fue obra de una persona increíble que fue Madame Blavatsky. Madame Blavatsky es algo que rebasa, hablaba 22 idiomas, entre ellos el chino y el tibetano, es decir, el latín a la perfección. Si me permitís, que hay una anécdota muy famosa de Blavatsky cuando citó un libro de la biblioteca del Vaticano en un latín perfecto. Lo cita en la latina secreta, creo que es en el tomo 4. Recibió una carta del bibliotecario de la Biblioteca Vaticana diciendo que, puesto que de ese códice solo había una obra, que es la que estaba depositada en el Vaticano, ¿cómo es posible que Blavatsky hubiese consultado esa obra sin pasar por ella, sin pasar por el bibliotecario? Blavatsky sonrió y le dijo: lo he consultado en otra dimensión. Blavatsky fue todo empezó con Blavatsky. Cuando te digo todo, os quiero decir hasta el famoso Aleister Crowley. Todo vino de Blavatsky, absolutamente todo. Entonces Blavatsky fue una especie de avatar. Ya sabéis que por ahí se comenta que la personalidad que habitó en Blavatsky fue la del conde Cagliostro en su encarnación anterior. Bueno, Blavatsky mismamente, un día un discípulo suyo le pidió un retrato y Blavatsky le entregó el retrato del conde Cagliostro, como dando a entender que su personalidad y la de Cagliostro eran uno. Blavatsky fue la inventora de la teosofía. Como os digo, la teosofía es la amalgama del budismo esotérico, el hinduismo esotérico y toda la tradición occidental. Os digo esto porque parece como que los occidentales estuviésemos totalmente faltos de una tradición espiritual. Y eso es en absoluto. Tenemos la misma tradición espiritual que Oriente, pero en otra versión. Tenemos el gnosticismo, tenemos la alquimia, tenemos un estudio profundísimo de la ciencia, tenemos la piedra filosofal. Es decir,
tenemos el pitagorismo, tenemos una tradición esotérica riquísima. Todo eso lo alió Blavatsky en una ciencia que ella dio por nombre teosofía. ¿Por qué se separó la religión de su parte más esotérica? Entendiendo como religión lo que está establecido, ¿no? Sí, Tony, aunque sea brutal decirlo, digamos que el pueblo no entiende, la parte esotérica exige un estudio tan hondo, exige una disciplina tan intensa que mucha parte del pueblo no pudo llegar a ella y por tanto se quedó, si me permites, con la ley o con la norma. Un grandísimo maestro sufí Inarabi de Murcia, el cual sabéis que el Islam le reconoce como el sello de santidad, es decir, más allá de él no hay santidad posible. Inarabi reconocía que estaban las dos normas, la ley para el pueblo y la norma y el misticismo para los espíritus libres. Y decía que muy pocos podían seguir la norma, muy pocos podían tener la libertad de espíritu para seguir la mística. Entonces, una vez que se inventa la religión, es decir, ya está todo fastidiado. Es decir, una vez que se inventa la religión, Tony, pues la mística queda para muy poca gente, muy escogida, que son perseguidos y que finalmente muchos de ellos son destruidos. Igual os suena otro sabio místico que fue Al-Alaj. Al-Alaj fue crucificado en Persia y mientras moría crucificado, una persona para burlarse de él le dijo: así que tú eres místico, ¿y qué es la mística? Y dijo Al-Alaj: este es el primer peldaño de la mística. Es decir, que la mística es de una superioridad. Nosotros tenemos la ley y la norma y algún día, encarnación tras encarnación, llegaremos a encontrar el corazón de la mística. ¿Hace falta tener un cociente intelectual y cultural muy alto para poder acceder al esoterismo o simplemente basta la intención? Para llegar a la mística hay que ser inteligente, sin la más mínima duda. Hay que tener una inteligencia diferente, hay que tener una inteligencia espiritual que no tiene nada que ver con la inteligencia mundana. La inteligencia mundana es la astucia, la rapidez de diálogo, el cálculo, la ambición. La inteligencia espiritual es profundísima. La inteligencia espiritual no tiene nada, es eso que se llama el cuerpo causal. Y digamos que está directamente bajo la inspiración de las jerarquías angélicas. La inteligencia espiritual tiene que ver con la genialidad de Mozart o tiene que ver con el trabajo de Beethoven. Es algo totalmente ajeno, totalmente diferente. Os pongo, por ejemplo, Beethoven en muchos aspectos era totalmente inculto, no sabía multiplicar, sumaba los compases 2 más 2 más 2. Goya cometió unas faltas de ortografía gigantescas y sin embargo tiene una inteligencia que superaba la inteligencia mundana. En el mundo del esoterismo a la inteligencia mundana se le llama inteligencia inferior. Lo que la vida frívola y mundana es la inteligencia, en el mundo espiritual es la inteligencia mundana y no se pierde mucho tiempo en ello. No sé si os he explicado. Bueno, me has recordado un poquito alguna frase genial de Albert Einstein, ¿no? Que decía que, por ejemplo, que la memoria era la inteligencia de los tontos. Sí. Modernamente el que reaccionó salvajemente contra la inteligencia mundana fue Krishnamurti. Krishnamurti era durísimo, era tremendo, era bestial. Krishnamurti se reunía con ingenieros, con premios Nobel y decía: a mí su inteligencia me parece una basura. Decía: no diferencio su inteligencia de la de un jardinero. Y se ponían como locos. Imagínate lo que es decir un premio Nobel a un ingeniero, decirle esto. Y decía Krishnamurti: para mí son ustedes poco más que niños recién nacidos al mundo de la intuición espiritual. Eso, la intuición. Efectivamente, esa es la palabra. La intuición. Intuición, esa es la palabra, sí, intuición. La intuición, la sencillez de la intuición, pero la escucha. Sí, señor. Es decir, que necesitamos mentes sensibles y corazones inteligentes. Sí, el último día cuando hicisteis la entrevista a Javier Antolínez, Javier os comentó de un maestro espiritual propio para España, que fue Vicente Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada, desde nacimiento prácticamente tenía el don de la visión. Él cuenta que veía en las fuentes de Montserrat las ondinas y las diosas de las aguas jugando. Se lo contó a su padre y su padre llegó a casa y le quemó, como le hacen a Quijote, le quemó todos los cuentos y todos los libros pensando que el niño se había vuelto loco, tal y como le hacen al pobre Quijote cuando el cura le hace el escrutinio de la librería. Bueno, Vicente Beltrán Anglada decía que veía las inteligencias privilegiadas de los centros de estudio de las universidades y decía: veo cabezas gigantescas
tremendas, enormes, y corazones atrofiados, pequeños como si fueran una canica. En tu escrito hablas de que esto es como una escuela, donde Sí, hay efectivamente, es una universidad. distintos cursos y hay personas señor. que están muy avanzados Efectivamente. y otros pues que les cuesta más. Sí, señor. Y que va a haber una criba Sí. para que se puedan establecer pues los diferentes grados, ¿no?, en los que estamos, Sí. y que unos pues ya seguirán a su ritmo en un momento determinado, pero estos otros pues van a seguir avanzando, pero que tampoco es sinónimo de que han logrado llegar a la meta, que todavía hay más. Efectivamente. Fueron los maestros venusinos que vinieron a la Tierra en la tercera subraza Lemur, fueron los que inventaron un método de meter presión. Digamos que hasta la tercera subraza de la raza Lemur, que es la tercera raza planetaria, es importantísima porque ya tiene forma humana y ya empieza, digamos, los métodos de avance espiritual. La evolución de la Tierra era enorme, lentísima. Los maestros venusinos desembarcaron aquí. Y eso que llama von Daniken, ¿os acordáis? La venida de los dioses. Porque efectivamente todos nos lo enseñaron los venusinos. El arte de la sal, hacer la sal, la navegación, la metalurgia, todo el lenguaje, todos nos lo enseñaron ellos. La jerarquía de los reyes divinos, los reyes celestiales. Bueno, los venusinos inventaron un método de meter presión. Entonces, el mejor método de meter presión que inventaron son los exámenes. Yo he sido profesor durante un montón de años y efectivamente a un alumno no le haces examen o no le... y se acabó y se adocena y literalmente no hace nada. La única manera de meter presión y de forzar el avance es el estudio, controlado y dirigido, y la nota del examen. Digamos que el examen hay que desdramatizarlo un poco porque te da la medida de en qué puesto estás. Entonces, los venusinos inventaron el método de las iniciaciones. Establecieron una escuela de misterios, y poco a poco fueron estableciendo un método, una serie de iniciaciones en las cuales, pues, cuando un individuo pasa una iniciación, la pasa todo el sistema terrestre. Es decir, cuando un individuo se inicia, se mueve todo el escalafón, incluyendo los propios animales que sufren, hay maestros incluso en el seno de la vida mineral. Aunque nos parezca inimaginable eso, todo, absolutamente. ¿Os acordáis aquella frase que dice San Juan de que la creación tiene dolores de parto? Hay maestros en el seno de la vida mineral, hay maestros en el seno de la vida animal, hay maestros en el seno de la vida humana y hay maestros en el seno de la vida angélica. Os quiero decir que esto es una gradación y al final nos espera la iniciación. También expones en tu escrito que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en su lugar evolutivo. Que hay personas pues, que las circunstancias particulares, genéticas, sociales, históricas, les han llevado a estar a ese nivel evolutivo y ellos realmente no son responsables. Pero hay otros que sí. Efectivamente. Y había unos a los que Madame Blavatsky pues, los tenía cruzados, que eran los zánganos, que simplemente eran perezosos, almas perezosas, que podían pero que no querían, que no les daba la gana. Efectivamente. Y además expones que esas personas tienen un karma muy pesado. Efectivamente, sí, señor. La famosa desidia, que la desidia la ves por todas partes. Lo puedes ver cuando alguien no socorre a alguien, cuando un policía no socorre a alguien, cuando tú no prestas atención en clase, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor. ¿Te acuerdas que Leadbeater comentaba que si no en universidad un alumno, por lo que sea, llega tarde, pongamos que se matricula a mitad del segundo trimestre? Prácticamente tiene el curso perdido. Pero dice Blavatsky, no pasa nada, o Leadbeater, no pasa nada. En el próximo curso ese alumno será el más inteligente y posiblemente tire de los demás. Decía, otro tema es el alumno que por lo que sea decide no trabajar. Decía, las frases de Blavatsky son durísimas y Blavatsky deja como caer que esas personas integrarán esa legión que Blavatsky de forma tan siniestra llama las almas perdidas, los que no quieren trabajar. Toda esa gente forma ese grupo terrorífico de los retardatarios. Los retardatarios hacen muchísimo daño a la humanidad y los retardatarios son los que serán eliminados en el verdadero juicio final, el que tenga lugar en el quinto globo planetario. Los retardatarios. Si habéis leído a Lovecraft, que me imagino que os apasionará,
Lovecraft, el novelista este americano, el que hace Lovecraft, a mí me gusta con locura. Lovecraft, todos esos seres monstruosos, terroríficos, Cthulhu, esos seres tentaculares y gelatinosos cubiertos de espumarajos, esas entidades, muchos de esos seres así en su momento fueron retardatarios, simplemente seres retardatarios que, olvidados de la evolución, desarrollaron poderes magnéticos o desarrollaron potencias terribles y acaban en seres monstruosos al margen de cualquier evolución, con esa frase que os digo que decía Blavatsky, los seres perdidos. Pero sí, así es. ¿Qué relación puede haber con los arcontes, por ejemplo, con lo Sí. que acabas de decir? Sí, los arcontes es una terminología moderna. Yo no he leído la palabra arconte. Arconte en griego quiere decir gobernante. El arconte era el que gobernaba una polis, una ciudad-estado. Yo no he leído en ningún autor de prestigio la palabra arconte. Pero por lo que tengo entendido por YouTube, pues por lo que he leído en autores actuales, un arconte es el ser que encarna en un egregor. Un egregor, sabéis que es una entidad psicológica creada, una entidad psicológica pero existente y real, porque el ser humano es un dios creador. Entonces el cáncer es creado por el ser humano. El ser humano es un dios creador. El ser humano puede crear en su cuerpo un cáncer, porque el cáncer lo crea el ser humano con sus obsesiones, con su miedo, con lo que sea. El arconte entiendo que es una entidad psicológica que nace de un egregor. El egregor del miedo, el egregor de la sexualidad desviada, el egregor de la miseria sexual. Entiendo que un arconte, esas entidades existen y son reales. Leí en un autor que el virus del SIDA, a los ojos de un clarividente, un autor del cual me fío porque sé que es verdadero lo que dice, que el virus del SIDA, a los ojos de un clarividente, tenía un aspecto muy parecido, si me permitís, al espíritu que se genera en la mala música. Por mala música, sabéis que entiendo el rap, el trap, el twerking, toda esa cosa que es una perversión de la música. Modernez. Sí, moderneces, efectivamente. Horrible. Entonces este autor le entrevisté yo y me dijo en privado que el virus del SIDA, que es una reactualización de la sífilis, que destruyó a la raza lemur. Sabéis que la raza lemur cometió eso que llaman el pecado de los amentes, es decir, cayó en la miseria sexual más aberrante, más inimaginable y más bestial. El virus de la sífilis destruyó a la raza lemur. En cuanto la humanidad ha vuelto a caer en la miseria sexual, la sífilis se ha actualizado, el virus del SIDA. Bueno, pues este autor me dijo que a los ojos de la visión profunda el virus del SIDA tenía un aspecto semejantísimo al arconte, al egregor que se genera, porque os habéis fijado el aspecto de los conciertos. Es verdaderamente algo diabólico, las luces distorsionantes, la música, las emociones que se generan ahí, el alcohol, la droga, que todos sabemos que corre también. Pues me dijo que eran dos seres muy semejantes entre sí. Entonces un arconte es una entidad que es como la cristalización de un egregor. Los egregores son poderosísimos, el cáncer es un egregor, la droga es un egregor. Vicente Beltrán Anglada cuenta que con motivo de las explosiones nucleares se deshizo la trama etérica que protegía el planeta Tierra y durante unos días, hasta que se pudo coser esa trama angélica, la bajaron a la Tierra entidades monstruosas. Y Vicente Beltrán Anglada dice que una de las entidades remotas y una especie de dios primordial, como diría Lovecraft, un dios primordial que bajó aquí fue un espíritu llamado Jazz. Exactamente y que igual el de la música de jazz. Bajó aquí un ser diabólico llamado Jazz, wow, y que encarnó en el seno de la raza negra. Describes perfectamente en tu escrito que aquellos que se dejan llevar por las pasiones más bajas, sí, son esos que no pueden superar esta criba. Sí, claro. Hay algo que me llama la atención. No puedo evitar comparar esto. Antes lo hablábamos Carolina y yo con el juego del calamar, ¿te acuerdas? Sí. Pero no, me refería más bien a algo como Amara y Amaya, yendo al hinduismo. Sí. Claro, porque Buda de alguna forma dijo, oye, que yo no quiero seguir jugando a las cribas. Sí. Ya te he descubierto, ya he entendido tu juego. Estamos en un juego, Juan Ramón.
Estamos en un juego, pero no somos conscientes de él. Es decir, Tony, para salirse del juego hay que estar evolucionadísimo. Toda esa gente que habéis escuchado que dice, hay que vivir en el presente. Esa gente no tiene ni idea de lo que dice. Para decir que hay que vivir en el presente, tienes que haber superado el pasado. Y el peso del pasado es gigantesco, es tremendo, es espantoso. Nadie que no haya logrado romper con el pasado puede decir lisamente, yo vivo en el presente. Entonces, todos los que decimos que esto es un juego, que es cierto, que es un juego, no hemos descubierto la hondura de nuestras palabras. Es un juego, por supuesto, es un juego que a veces nos puede parecer siniestro, terrorífico y durísimo. ¿Habéis leído el libro de Hermann Hesse, El juego de los avalorios? Sí. El juego de los avalorios plantea que para el que está fuera de esto, efectivamente, esto es como una novela. Yo os propongo, ¿cómo es posible que un vidente pueda adivinar el futuro y acerte siempre? Un buen vidente, un gran vidente, un profeta, ¿por qué acierta siempre? Porque es capaz de elevarse a la mente del creador. El creador hace un diseño, desde el tuyo, Carolina, y el tuyo, Tony, hace un diseño. Y ese dice, en esta encarnación pasará tal, en la siguiente sufrirá mucho, en la siguiente será tal. Entonces hace el diseño de todos y cada uno de los seres del planeta y lo guarda en su memoria. El adivino que se remonta a esos niveles es el que es el que conoce el futuro. Pero fijaos de lo que estamos hablando, de remontarnos a la memoria del logos creador de este sistema. O sea, casi nada tremendo. El que está en ese nivel sí puede decir que esto es un juego, porque conoce la vida y que al final efectivamente todo acaba con que nadie se pierde y todo el mundo tiene 1, 2, 3 millones de oportunidades. Entonces esa gente que está fuera ha contemplado el juego y verdaderamente ha contemplado que es un juego semejante al juego de los avalorios que describe Hermann Hesse, un juego donde se busca la santificación de cada una de las mónadas. No sé si me he explicado perfectamente. Sí. Por cierto, creo que Hermann Hesse era amigo de Krishnamurti. Bueno, Krishnamurti era durísimo con todos, durísimo. Lo era con Indira Gandhi, porque Krishnamurti a Indira Gandhi la ponía a parir, y con el propio Gandhi, al cual, en fin, era tremendamente duro. Con Aldous Huxley, ¿no son Aldous Huxley? Con Aldous Huxley sabéis que era un aristócrata, era frívolo, era un superculto, y la primera entrevista que tuvo con Krishnamurti fue tremendo demencial, porque Krishnamurti de ninguna manera admitía esa superioridad intelectual que de haber hecho muchas lecturas. Entonces, a todos Krishnamurti de entrada les rebajaba el nivel, y Krishnamurti, sabéis que estuvo en la Universidad de Londres, en aquella época la Universidad de Londres era más dura incluso que la de Oxford, pero Krishnamurti nunca se jactó de sus estudios, que por otra parte sabéis que le costaron muchísimo, porque la mente de Krishnamurti no estaba hecha para el estudio libresco y para el estudio académico, era para él un tormento absoluto. Nadie que se enfrentó a Krishnamurti salió indemne. Todos, absolutamente, hasta los discípulos más íntimos y al que le encargó el que mantenía, el que se encargaba de gestionar, porque Krishnamurti nunca tuvo nada, todas las donaciones las entregaba. Entonces el que se encargaba de administrar las donaciones era un discípulo costarricense. Yo he leído su libro, maravilloso, increíble. Entonces este discípulo tenía muchísimo miedo a manejar el dinero ajeno. Dijo Krishnamurti, ¿tiene dinero a manejar el dinero ajeno? Pues muy bien, usted se encargará del dinero de la organización. Con lo cual el otro sintió que le temblaban los pies, así de duro y de cruel era Krishnamurti. La práctica. Sí, efectivamente. Conductismo radical, exposición al estímulo. A Krishnamurti le preguntaban, Krishnamurti, ¿Dios existe? Y dice, pues no, a mí que me cuenta, no sé, descúbralo usted. ¿Para qué quiere saber lo que pienso yo? Por favor, sea un adulto. Luego también nos encontramos con el estructuralismo cognitivo, ¿no? Como lo podría describir Levi-Strauss en su momento. Sí. ¿Cómo puedo yo superar mi propia estructura mental? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que yo observo la realidad cuando siempre es una interpretación cognitiva propia? Sí. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que alguna vez yo he visto lo que realmente hay aquí afuera? Cuando yo sé, por ejemplo, que mis antenas, o, por ejemplo, mis ojos, ven entre 400 y 700 nanómetros del espectro
visual. Cuando uno se descubre tan vulnerable ante la poca captación de información real que puede captar de lo que hay a mi alrededor, es que te sientes tan poquita cosa. Efectivamente. Una limitación, pero... ¿Qué dices? Pero claro, ¿cómo puedo yo trascender a eso? Que es ahí donde entra lo esotérico, lo espiritual. Te dice, no, es que tú puedes trascender a otro nivel en el que tú puedes conectar con toda la información. Sí. Por ejemplo, cuando hablan de los registros acásicos. Sí. Y la práctica, por ejemplo, ¿no? El yoga mismo, hablando de nuestro querido Krishnamurti, lo llevaba por ahí. La práctica de un yogi es en todos los aspectos. Cuando yo daba clase a los alumnos, me hacía mucha gracia porque los alumnos más jóvenes me hacían preguntas tremendas y yo les decía, joder, pero eso tenéis que esperar a la universidad. Y me contestaban, pero lo queremos saber ya. Y decía, pues no podéis, es imposible, no podéis entender nada. Entonces nosotros, imaginaos que somos alumnos de primero de la ESO y de repente nuestro corazón, porque la mente va mucho más, la mente es divina y la mente va muchísimo más allá de todo. En el mito ese famoso que conoceréis de Amor y Psiquis, Psiquis quiere ver el rostro de Eros, pero Eros se lo ha prohibido, porque Eros le quiere dar a la chica Psiquis la enseñanza de que no es importante el físico, y por eso le prohíbe que vea su rostro. Por eso Eros se presenta por las noches cuando no hay luz. Pero Psiquis quiere ver su cuerpo y quiere verlo. Con esto queremos decir que la mente va mucho más allá. La mente quiere poseer la sabiduría ya, porque la mente es audaz y no es humana la mente. La mente es una cosa que nos vino de los dioses, porque si no, ¿de qué un lemur va a tener mente? Caray. Entonces, con esto os quiero decir que sí, lo que estáis diciendo vosotros, Carolina y Tony, es cierto. La mente va por delante, pero nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo todavía. Y como dice Carolina, nos hace falta práctica. Vamos, entramos, salimos, nos desviamos, retornamos, damos 100.000 vueltas y poco a poco, llega un momento, os digo, tal y como lo dice el señor Vicente Beltrán Anglada, llega un momento en que uno dentro de sí escucha algo. Tiene una certidumbre absoluta, total, porque cuando uno experimenta algo, sabe que eso no es mentira. Llega un momento en que uno nota la presencia del ángel solar. Escucha algo así como una voz. Y entonces ya tiene la certeza que, digamos, ya ha subido de nivel y que todo lo demás ya está pasado. Porque una de las cosas más maravillosas que dicen los maestros espirituales es que todo esto es comprobable. Es decir, que esto no es una lucubración o una mentira piadosa como nos cuenta el Vaticano, sino que esto es perfectamente comprobable. Llega un momento en que uno se entrega a la práctica espiritual y obtiene frutos. En los monasterios, que están olvidados y dejados de la mano de Dios, hay actividades, hay levitaciones, que los curas las mantienen en secreto para que la gente no caiga en locura, y el Vaticano lo silencia. Hay combates con los diablos. La hija de Vallejo Nájera, os sonará Vallejo Nájera, el grandísimo psiquiatra, la hija de Vallejo Nájera, María Nájera, cuenta cómo un criminal inglés que estaba en la celda del castigo, un libro extraordinario, me influyó cantidad, Un ángel en la noche. Cuenta que un criminal inglés, un día, de la noche a la mañana, un ángel le fue a visitar a la cárcel. Al día siguiente ese criminal tenía tal aspecto de santidad que espontáneamente todos los condenados entraban en su habitación a pedir que le confesasen. La cosa llegó a tal extremo que el director de la prisión autorizó a que este hombre hiciese el resto de la cárcel en un monasterio cisterciense. Cuando María Vallejo Nájera fue a entrevistarla, contó que lo vio volando por el aire, chocando de habitación en habitación, como si alguien, un ser monstruoso de estos que habla Lovecraft, lo lanzase como una pelota contra las paredes. Con esto os quiero decir que en los monasterios, que la gente está entregada en cuerpo y alma a su creencia, ocurren cosas de estas, ocurren levitaciones, ocurren visiones proféticas, pero bueno, por supuesto no salen de los límites de los monasterios. Entonces, Tony, pues nosotros, la mente va por delante, nosotros queremos llegar, pero todavía nos falta muchísimo, hasta que escuchemos la voz del silencio. Es ese nombre que le da Blavatsky, la voz del silencio. Algo suena en tu corazón y entonces sabes que es cierto. Todo aquello que habías emprendido porque te dijeron, porque siempre hay que emprender una vía tradicional. Cualquier vía tradicional que se emprenda es cierta. Cualquier vía tradicional es cierta, siempre que se emprenda correctamente. Entonces escuchas la voz del silencio en tu corazón y por fin comprendes
que es cierto. Hasta entonces, pues hay que jugarse el pellejo y seguir adelante. Por lo tanto, no es algo que yo tenga que intelectualizar, que sea inteligible, sino es un estado. Sí, sí, es un estado, efectivamente. Más siento que ese estado de contemplación del cual no estamos Sí, no acostumbrados. somos como monos, somos como los bonobos esos que salen en los documentales. Vamos, entramos, salimos. Acelerados. Sí, efectivamente. Un maestro al cual yo entrevisté en Francia, yo le pregunté ¿qué tanto por ciento de la humanidad está en el camino de despertar? Y me dijo, para ser piadoso conmigo, para no dejarme en depresión, me dijo, yo calculo que la humanidad es pasiva, cerril, totalmente animalizada en torno a un 80%. Me dijo el 80% por no decirme el 97%. Pero el 80% de la humanidad es totalmente pasivo, vive en el mundo de la emotividad, de las distracciones. Nosotros tal vez no estemos en ese, pero bueno, tampoco vamos muy despegados. Tampoco sufrimos, nos movemos un poco por pequeños intereses egoístas y todavía tenemos esa emocionalidad primitiva que no hemos descubierto. Nos falta muchísimo, pero gracias a Dios nosotros ya hemos visto el camino. Entonces tenemos una ventaja tremenda, gigantesca. Esa es la primera iniciación. La primera iniciación es el nacimiento de Cristo en el portal de Belén. Cristo pequeñito entre la animalidad del asno y del toro. Cristo nace en un pajar, la paja es el elemento vegetal, es el reino anterior al reino animal, es decir, es lo más primordial. Cristo nace en la cueva del corazón como una pequeña simiente, como una promesa de algo, y nace en medio de la animalidad y la oquedad y el silencio y la tiniebla de la medianoche. La primera iniciación, digamos que ya la tenemos nosotros, porque ya el nacimiento de Cristo sabemos que hay algo, ahora nos falta pues llegar, en lo cual podemos tardar, universos enteros. Antes has hablado de un maestro que conociste en Francia. Sí. ¿Dónde están los maestros? ¿Hay diferentes tipos de maestros? Tony, para un maestro no puedes hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. No puedes ir a escribir, el maestro o llega a ti. A veces el que llega a ti puede ser tu enemigo, que puede ser tu maestro. A veces el maestro puede ser un libro. Entre los Sikhs sabéis que el maestro, el gurú de los Sikhs es el libro santo que dejó uno de ellos. Libro cuyas palabras se adora diariamente. Pero por lograr un maestro espiritual, nadie puede hacer absolutamente nada. Leadbeater, en su libro maravilloso de los maestros y el sendero, cuenta que hay una jerarquía. El maestro comisiona a un discípulo, el discípulo comisiona a otro, el discípulo, en fin, así hay una cadena de delegaciones hasta que llega el ser más cercano a nosotros, que es el encargado de vigilarnos, que no sabemos ni quién es. Entonces este es el que está un poco atento a nuestro despertar. Cuenta el Leadbeater que cuando periódicamente celebran reuniones, llega un punto en el que el maestro fabrica en sustancia astral un doble tuyo, y como si fuera una planta lo pone en un nicho. Y entonces de vez en cuando va a verlo. Y dice, joder, qué bien, va madurando. Joder, pobrecito, le voy a regar un poco. Hace una bendición. Entonces, digamos que tú te ves afectado por una emoción intensa y de repente notas un gran bienestar. Es la bendición del maestro. Entonces el maestro te tiene como un cactus puesto en el nicho y de vez en cuando te mira, te dice una palabra dulce, y así poquísimo a poquísimo vas evolucionando. Entonces, a través de esa línea de maestros grandes, maestros menores, maestros intermedios, maestros muy pequeñitos, seres muy cercanos a nosotros, vamos evolucionando siguiendo esa línea a la inversa. Hasta que llega un momento, lo cuenta Vicente Beltrán Anglada, hasta que llega un momento en que tiene lugar el reconocimiento. Y Vicente Beltrán Anglada dice que siempre un maestro pregunta, porque para la jerarquía la libertad es sagrada, siempre es sagrada. Siempre. El maestro tibetano Yeval Kul decía que el único error que cometieron los españoles cuando fueron a América fue imponer la religión católica. Imponerla. Porque tenían que haber dejado la libertad de que cada uno hiciera lo que le diese la gana. Tal y como sabéis que hacían los romanos. Que los romanos, salvo el cristianismo, claro, los romanos dejaban una libertad de cultos. El emperador era sacerdote en los cultos de Mitra. Era sacerdote en los cultos de Zeus, salvo los españoles que cometimos ese error cuando fuimos a América. Bueno, entonces comentaba Vicente Beltrán Anglada que los maestros siempre te preguntan, ¿quieres
estudiar conmigo? Y si dices sí, dices sí. Si dices no, pues no pasa nada. Porque ellos siempre respetan la libertad humana. Puede ser que en una encarnación digas que no, pero a la encarnación siguiente digas que sí. Porque una encarnación nunca se pierde. El sol puede estar cubierto un día, 2 días, hasta una semana, pero las nubes se acaban disipando. Entonces, nunca hay una encarnación en balde. La encarnación que creemos que es en balde puede a la encarnación siguiente ser extraordinaria y puede ser luz de la gente y luz del mundo. Otras dimensiones, hemos hablado de egregores, de arcontes. Sí. En esas otras dimensiones habitan otros seres. Sí, por supuesto. Esas dimensiones, ¿es verdad que están aquí mismo, compartiendo un mismo espacio? Por supuesto, Tony, por supuesto. El esquema esotérico más profundo que hay es el de las matrioscas, el de las muñecas rusas. En una muñeca rusa simultáneamente un montón de dimensiones. Entonces, aquí y ahora, en donde estamos nosotros, está contenida la totalidad. Solamente que hay una diferencia de conciencia. Una de las cosas por las cuales los maestros nos velan el acceso a las visiones, a los cuerpos superiores, es porque nos volveríamos locos. En primer lugar, si tuviésemos el don de la visión astral, veríamos los gusarapos y las formas, el rastro astral que deja a todo el mundo, quién sabe si nosotros, por la calle. El maestro del cual os hablaba el señor Javier Antolínez, Vicente Beltrán Anglada comentaba, decía, es que uno va por la calle y ve las enfermedades de la gente, ve los gusarapos, las formas astrales adheridas al hígado, las formas astrales adheridas a la nuca, las formas astrales como pulpos, como vendajes, succionando la vitalidad de la gente. Entonces, digamos, mejor no tener acceso a eso, porque podríamos enloquecer de inmediato. Mejor no tener... Y sabéis que una entidad esclaviza a un ser humano con muchísima más facilidad que un ser humano esclaviza a una entidad. Las entidades tienen una voluntad muy superior en todo lo que podemos tener nosotros. Entonces, esos niveles de los que hablas tú están aquí y ahora, con la diferencia esta, que os explico ahora. Nosotros vivimos en el plano material. Hay varios planos, material, etérico, astral, plano mental, plano búdico. Entonces, nosotros solo podríamos engranar con el plano material del nivel siguiente. Es decir, enfocamos a Júpiter o enfocamos a Marte con un telescopio. No podemos ver las formas astrales. Podemos ver el plano material que habita en el planeta Marte. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, hay que dar un salto gigantesco para poder salir de este nivel y entrar en un nivel superior y tener acceso a la visión astral. Entonces, en ese lugar podrías tener acceso a la visión astral de tus niveles y de todo el universo. Pero efectivamente, aquí está todo. Es más, el secreto de los ovnis vienen de la dimensión material del nivel siguiente. Es decir, un ovni no viene del plano astral, el ovni viene de la dimensión material, por eso tiene que venir con naves espaciales. El ovni viene de la dimensión material del universo siguiente a este, que está aquí metido también, por supuesto. Por eso no están a grandes e imposibles distancias. No, en absoluto. Simplemente claro. Ellos tienen la capacidad de cambiar ese nivel vibracional para aparecer y desaparecer. Ellos pueden pasar esa pequeñísima frontera, pues entonces como es un universo material, tienen que tener una cápsula espacial y tienen que tener un traje espacial, porque son seres materiales. Entonces vienen de nivel semejante a nivel semejante. El ovni no viene de un plano mental, de un plano físico, de un plano búdico, de un plano átmico, de un plano espiritual. Vienen del nivel relativo que está encima de nosotros. Vicente Beltrán Anglada dio muchísima importancia a los ovnis, Entonces, si queréis tener una visión clara del secreto de los ovnis, Vicente lo escribió en sus obras y en sus conferencias. Entre otras cosas, dice que la mayoría de los ovnis vienen del interior de la Tierra, de la humanidad que habita en el interior de la Tierra. Yo, como una de las cosas que me ha llevado a la investigación de todo lo paranormal y esotérico ha sido justamente mis experiencias personales con el fenómeno OVNI, lo consultaré. Intentaré investigar. Tenéis en la obra de Vicente un verdadero tesoro, como nadie ha sabido tocar la importancia, como nadie ha tocado el mundo del OVNI con tantísima seriedad
porque es un tema, joder, del fenómeno ovni, hay millones de referencias. Es imposible que la gente diga que es mentira. Aparte de referencias de pilotos de aviones, de astronautas, hay fotografías innegables, entonces nadie puede decir que eso es mentira o que eso es producto del inconsciente colectivo o que eso es una mistificación. El fenómeno ovni existe. Vicente Beltrán Anglada le dedicó muchísimas conferencias y bueno, digamos que la clave no la da, pero dice que la gran mayoría de ovnis pertenecen al mundo material en otro nivel. Bueno, de hecho hay autores, investigadores bastante pesimistas que incluso sostienen que esto es como una especie de zoo para ellos, que somos una especie de jardín botánico. Sí, yo he leído eso, pero yo creo que no es así. Digamos que es una humanidad más avanzada y se presupone la bondad y se presupone características morales. En cuanto a eso que igual estás pensando, Tony, esos seres, esas vacas que aparecen amputadas, como cortadas con un rayo láser, que igual habéis oído hablar de ese tema, sí. Esas vacas que aparecen, o esos animales sin una gota de sangre, Vicente decía que no eran ovnis, que era otro tema del cual él nunca quiso entrar. También personalmente pienso que igual es una humanidad inferior que habita en el centro de la Tierra y que tiene cierto desarrollo tecnológico. Pero Vicente dice que esas amputaciones que tienen lugar en Estados Unidos, montaron un montón de vacas decapitadas casi quirúrgicamente sin que una sola gota de sangre empapase el suelo. Vicente comentaba y decía que no eran ovnis. Decía, es otro fenómeno. Se nota que no lo quiere explicar. Sí, porque también has hablado de demonios. Sí, claro. Realmente aquí podemos decir que existe esa dualidad, bien y mal, claro, moral e inmoral, y que hemos conseguido crear una mezcla, una simbiosis de esos dos conceptos, de tal manera que hemos perdido la línea que nos permite diferenciar una cosa de la otra. El mal, Tony, no es nada más y nada menos que las fuerzas de la materia. Es decir, el mal no es una cosa incomprensible, el mal es las fuerzas de la materia. No es otra cosa. Hitler, que era un iniciado, por supuesto, Hitler no era ningún idiota, ningún imbécil, ningún histérico. Hitler era un verdadero mago negro, un profundísimo mago negro, un tremendo medium que él lo decía y que tenía por encima de él otros magos negros son más poderosos. Hitler era un mago negro a las fuerzas del mundo de la materia. Los magos negros tienen iniciaciones en el seno de la materia. No tenemos ni idea de cómo pueden ser. Esas iniciaciones en el seno de materia les capacitan muchísimo por encima de los magos blancos que viven en los mundos mentales. Con esto os quiero decir la cantidad de inventos científicos que se produjeron en el nazismo, la cinta de gramófono, en lanzallamas, los equipos de visión nocturna, la moderna astronáutica, la bomba atómica que se produjo en el seno del nazismo, cuyo desarrollo iba muy por delante del plan Manhattan que estaban teniendo los aliados. De hecho, los aliados se habían gastado millones de dólares y no tenían no sabían cómo resolver un problema tan simple como qué detonador colocar para que la carga detonase. Ese problema tan simple de cómo hacer el iniciador que activase la bomba atómica no tenían ni idea de cómo resolverlo y estaban desesperados. Churchill dijo que la primera bomba atómica fue cogida a los nazis. De hecho, expertos que lo examinaron dijeron que la soldadura de los estabilizadores de cola era la típica soldadura alemana. Entonces, quien vive en el mundo de la materia tiene revelaciones extraordinarias. Bueno, Hitler sabéis que también desarrolló ya en los años 30 para extraer hidrógeno del agua y con ese hidrógeno crear una fuente de energía. Todo esto en los años 30, Iban por 50, 60, 70 años. Este avión famoso americano, el B-2, el famoso bombardero invisible, provenía del ala volante que crearon los hermanos Horten al final de la guerra. El mismo diseño, exactamente el mismo diseño. El avión a reacción también lo crearon ellos, con el MS-1262. Es decir, el mal no es otra cosa que las fuerzas de la materia, no es otra cosa. El mal no es una cosa ajena, el mal no es una cosa... Cuando la gente habla del misterio del mal, ¿no sabéis que a veces los periodistas en la televisión se ponen filosóficos o melancólicos y dicen es que el mal es incomprensible?
El mal es lo más comprensible, lo que es incomprensible es el bien. El bien es lo que es totalmente incomprensible, porque el mal es nuestro estado natural, el mal es la materia y las fuerzas que nos apartan del espíritu. El ser humano está crucificado en la cruz de la materia. Está de la materia y el espíritu, el ser humano está crucificado ahí. Entonces, la cruz de la materia es el ejemplo típico donde Cristo quiso erguirse. El ser humano en la encrucijada entre el bien y el mal, o sea, entre la luz y la materia. Me recuerda mucho a Carl Gustav Jung cuando decía que él prefería más a una persona que había conocido el mal y había decidido hacer el bien, que no una persona que solamente había sido buena por haber sido educada para hacer el bien. Sí. De Jung te acordarás, Tony, una frase extraordinaria, que dijo en el 40 y pico, extraordinaria, que ahora está más de moda que nunca, cuando Jung ya supo la marcha que iba a llevar a Europa. Jung, es que es una frase muy parecida a la que dices. Jung dice, caer en el mal es malo, pero caer en el bien es peor todavía. Y ahora los europeos, que nos hemos ablandado, hemos perdido toda la capacidad de lucha, estamos verdaderamente en un estado totalmente infantiloide. Los europeos hemos caído en el bien, y caer en el bien es tan malo como caer en el mal. Lo que llamamos buenismo. El buenismo. Y Jung advirtió de ello en los años 40. Con esto os digo que toda esta gente, el propio Hermann Hesse, Jung, el propio Freud, que era un supergenio, toda esta gente se levanta por encima de la mediocridad de la humanidad y es capaz de ver por dónde. Goethe en 1700 y pico, Goethe ya dijo que temía al pueblo alemán y dijo, es capaz de llorar porque se rompe la cuerda de un violín o porque se rompe el cristal de una copa de cristal de Bohemia. Sin embargo, es capaz de permanecer impasible hasta en las mayores matanzas de la humanidad. Y eso lo dijo Goethe en 1700, como sabiendo lo que iba a pasar 200 años más tarde. Bueno, de hecho, él dijo apropiadamente que la actitud es el destino de la persona. Sí, señor. ¿Y por qué no de una sociedad? Sí. Tremendo Goethe, ¿eh? Tremendo. Me hace mucha gracia gracia porque, este hombre. Mirad, Goethe murió en Weimar. Entonces es muy curioso porque la casa en la que murió, la habitación en la que murió, mira la plaza del pueblo. Esa es la famosa habitación en la que murió gritando lo de luz, más luz. Bueno, yo decía, pero si Goethe hubiera muerto en la otra habitación mira un bosquecito y ese bosquecito está a muy poca distancia de un sitio llamado Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, sabéis que fue uno de los campos de concentración más siniestros. Terrible. Y yo decía, si Goethe hubiera muerto mirando a Bergen-Belsen, ¿qué hubiera dicho? No hubiera dicho luz más luz. Igual hubiera dicho oscuridad, ¿qué oscuridad? Hay una historia que él relata, que él dice que una vez se vio a sí mismo. Bueno, Goethe era un iniciado. Goethe con 10 años se fabricó un altar donde adoraba a la diosa de la naturaleza. Esta gente no ha tenido niñez, esta gente son espíritus tan viejos. De hecho, el Fausto, la obra de toda su vida, el Fausto lo empezó a escribir con 9 años porque vio una representación infantil del tema del pacto con el diablo. Y la cosa le sacudió tanto que se dio cuenta que era el ejemplo de lo que había hecho Occidente y sobre todo lo que había hecho Alemania. El maestro tibetano cuenta que el mal entró en el mundo por Alemania. Después se coló a España. El mal se coló a España. ¿Y a España sabéis por qué se coló? Por esta actitud que tenemos tan intransigente y tan brutal los españoles. Esta actitud de encastillarnos en nuestras posturas. Tú eres blanco, pues yo soy negro. Tú eres de izquierdas, pues yo soy de derechas. Y todo lo que digas te lo voy a boicotear y te lo voy a destruir. Dice el tibetano que de España el mal después se fue a Italia. Porque Italia, dice el tibetano, que es un país que todavía no tiene alma. Y por último el mal se fue a Japón. Y en Japón el mal se fue porque el espíritu pervertido de los samuráis, había samuráis buenos, pero el espíritu de los samuráis había pervertido y se había hecho sanguinario. Acordaos que en la Segunda Guerra Mundial los japoneses tenían granjas de pulgas. El escuadrón 731, granjas de pulgas para contaminar a chinos. El mal se fue a pulgas que contaminaban de peste para infectar a chinos. Granjas de pulgas. Dios mío, peor que los nazis. El mal se fue a Japón precisamente por el espíritu intransigente, la perversión de los samuráis. Pero el mal entró en Alemania. Precisamente
precisamente por el idealismo. Ese vivir fuera de la realidad, esas especies de sueños imposibles, esos, llamémosle, Rudolf Steiner le llama el luciferismo. El luciferismo, ese querer vivir en una atmósfera psicológica donde todo es exaltación. Steiner opone el luciferismo al satanismo. Dice que el satanismo es brutal, salvaje, materialista, carnicero. Sin embargo, el luciferismo tiene esa exquisitez de la buena música, los uniformes bellos, la catedral de luz que hacía Hitler con, sabéis que Leni Riefenstahl hacía esos montajes con focos, la catedral de luz que hacía Nuremberg cuando presidía los congresos del partido. Entonces él dice que el mal entró en Alemania. Y fijaos que uno de los primeros países donde se coló es en España, por esa actitud mental intransigente, odiosa que tenemos los españoles, ¿verdad? De no cooperar con el prójimo, de despreciar todo lo que seguimos igual, ¿eh? Porque veis la política actual y dices, los españoles seguimos igual que en el 36, exactamente igual, encastillados, incapaces de ponernos de acuerdo. En fin, yo tengo primos en Francia y tíos en Francia, y yo recuerdo que entre mis tíos y sus amigos, yo recuerdo comunistas y franquistas hablando tan panchos, os lo digo totalmente en serio, a que aquí en España sería imposible. Sería imposible. Y yo recuerdo a mi tío, que era súper republicano, hablando con amigos suyos que eran totalmente fascistas, joder, se ponían de acuerdo y charlaban y no se cogían de las solapas ni nada. Eso en España sería, España es un manicomio, como dijo Miguel de Unamuno, no lo digo yo. Caramba, no lo digo. Gran filósofo existencialista, don Sí, Miguel, sí, que además los tenía cuadrados, ¿eh? Sí. Los tenía cuadrados. Sí, señor, sí, señor. Claro, una de las cosas que recuerdo de los últimos cursos que hice en relación a la filosofía, que fue el estudio de las falacias y análisis de las falacias, Sí. que creo que nadie debería perdérselo, porque aprender a detectar los sesgos cognitivos que tenemos a la hora de observar la realidad es como graduar el microscopio para poder ver bien lo que pretendes ver. Sí. Te das cuenta de que ese desconocimiento está en el 99,9% de las personas. Que cuando tú hablas de ello, dices, es que me quedo solo. No sabe ni de qué le estoy hablando. Sí. La humanidad, Tony, es totalmente infantil. La humanidad vive, el principal problema de la humanidad es llenar el tiempo libre. El principal problema de la humanidad es la diversión. Retenerse. Y no hay otra cosa en la humanidad. No hay otra. Por eso es importantísimo el estudio, pues yo qué sé, es muy importante, digamos, pues el papel que tal vez estéis haciendo vosotros de iniciar a la gente. Porque a una persona le das un libro de Hegel y lo matas, o le das una obra literaria de Goethe, pero estas cosas que la gente hace que son amenas, que le obligan, necesariamente le obligan a pensar y a recapacitar, es importantísimo. A un niño, o sea, mis hijos se han formado bajo la filosofía de Steiner. Sí, señor. Y siempre dicen, bueno, van a llegar un momento que luego no les va a servir, que sí les sirve, que luego señor, cambia, pero tienen una base. Por supuesto. Es importantísimo, es importante que haya iniciadores. Es decir, es importante que al final, es que nos creemos que los maestros te cogen cuando ya estás a un paso en la iniciación, pero también hay maestros que te cogen de la mano y te dan el primer paso. Y es importantísimo sacudir a la gente. Es importantísimo... pues el papel, a veces yo he sido profesor y mi labor ha sido, pues he hecho lo que he podido, ¿no? Pero también he intentado a los chicos, pues forzarles un poco a pensar y que este mundo es algo más que diversión, entretenimiento y por supuesto ganar dinero, que todo eso no vale para nada. Entonces es importante toda esa cadena de maestros, desde el primero hasta el maestro más eminente que te va a iniciar, te va a dar la quinta iniciación al final de los tiempos. Por eso digo ¿Qué pasa? Estamos hablando de grandes maestros que han existido. ¿Qué pasa con los maestros actuales? ¿No? Ya, Porque, sí. ¿qué pasa con toda esta distracción, esta música que hablamos tan mala música todo esta como... Este parque de atracciones. Es terrible, ¿no? Con nuestros jóvenes, porque antes... había maestros por todos lados, ¿no? Fijaos Krishnamurti, en España Vicente Beltrán Anglada, el propio Gandhi, que fue maestro espiritual. Exacto. Pero maestros actuales, yo digo, porque nuestros hijos, cuando les traemos, o por lo menos es
lo que estoy observando en los jóvenes de hoy en día, de los cuales estoy muy rodeada, no hacen caso. Si tuviesen, o sea, sí, a maestros de filosofía como puedes ser tú, vienen chispeantes, pero no hay más, no hay mucho más. Lo Pero que la ven en las juventud, pantallas, lo que ven sí, en sí, las... sí, 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 sí. es aterrador. Tremendo, Sobreestimulados tremendo, continuamente. tremendo, sí, 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 tremendo. Musculatura Sí, 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 es sí, 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 un... sí. La Esa juventud, sensación de que elegir es perderte todo lo demás y al final no eliges porque tienes miedo a perderte todo lo sí, demás sí, sí, y sí, no sí, puedes abarcarlo todo. sí, Aprender sí. a decidir es una de las grandes cosas que tienes que hacer en la vida y no lo acabas de hacer nunca. La juventud es el campo de batalla donde se va a decidir el futuro. Entonces, los magos negros siempre, siempre se han volcado en la juventud. Nunca se han volcado en gente como vosotros, como yo, que ya estamos pasados. Entonces, la juventud siempre ha sido Adolfo Hitler. Todos, fijaos la importancia que dio Adolfo Hitler a la juventud. O los partidos comunistas se han volcado en la juventud. Y actualmente lo mismo. La juventud es el campo de batalla. Yo que he vivido, pues fijaos, he sido profesor durante 37 años, no os podéis imaginar la miseria sexual en la que vive la juventud, la exaltación de los sentidos. Sí, pues hay que combatir eso en la pequeña medida que podemos. Como os he dicho antes, pues el que inicia un poquito, más no puede hacer ya. Después está el despertar de cada uno. Pero la juventud vive saqueada y asaltada por los dardos penetrantes de la magia negra, que es terrorífico y espeluznante. El ataque de la magia negra es el campo de batalla, la juventud. Es donde se va a librar el futuro. Porque el futuro no se va a librar entre vosotros o conmigo, que ya estoy jubilado. Nosotros ya somos viejas glorias. Sin embargo, no así la juventud. Juan Ramón, nos quedan Muy unos bien. 3 minutos y medio. Quisiera pues dártelos a ti para que comunicaras lo que tú quieras. Bueno, el tema de la reunión de hoy era el fin del mundo. Yo quiero decir que el fin de los días está en la mente de todo el pueblo. Y como decía Jung, cuando una cosa está en el inconsciente colectivo, va a suceder. No va a suceder de hoy para mañana. Es decir, ni muchísimo menos, porque el juicio final definitivo tendrá lugar, quién sabe, millones, trillones de universos. Pero tenemos que vivir con la conciencia de que todo esto se puede acabar en este mismo instante. Nosotros nos echamos a dormir y no somos conscientes. Cada día en el mundo mueren 100.000 personas que estaban durmiendo. 100.000 personas que se han acostado sanos a dormir han muerto. Tenemos que despertarnos cada día sintiéndonos tremendamente llenos de vigor, de entusiasmo y de alegría por el día que acomete. Porque estaréis de acuerdo conmigo que cuando el fin del mundo será el día que nos muramos nosotros. Eso, todo lo que acabas de decir es muy budista. Sí, efectivamente. Es que el budismo es una religión del sentido común. Entonces, lo único que quiero decir para acabar es que una persona se acuesta, no sabemos qué va a ser de ella por la noche, puede que muera. Si se levanta vivo, tiene que decir un día más que yo tengo para acometer una empresa, creo en mi empresa, y aunque retrocedamos, dudemos, vacilemos, caigamos, nos perdamos, una persona tiene que dar fe y tiene que dar gracias por estar viva cada día y seguir su camino. Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que hemos dicho ahora. Pues Juan Ramón, ¿querías decir algo más, Carolina? No, quería agradecerte. Bueno, por favor, os lo agradezco yo a vosotros. Lo he tenido en silencio, a mí. Muy bien, Carolina. Tony. Juan Ramón, ha sido un placer y como eres un pozo del que vemos que podemos seguir sacando sabiduría y compartir sabiduría, nos encantaría volver a poder entrevistar. Cuando queráis, sabéis que estoy a vuestra disposición, cuando queráis. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Pues queridos oyentes, desde RAC Mallorca 89.2 FM, Radio Televisión Baleares España y 3 en 1 Productions, gracias. Volveremos el próximo miércoles en Noche de Brujas. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Volveremos la próxima semana con más misterios que exponer. Recordad que podéis enviarnos por mensaje vuestras sugerencias, opiniones y casos particulares al número WhatsApp 610-046-105. Hasta pronto.